presenta wowmx.tv. Hola de nuevo, bienvenidos otra vez a Gabinete en la Sombra. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes. En la primera parte vamos a hablar del importante acuerdo al que llegó el Fondo Monetario Internacional con la República de Argentina. Este acuerdo es muy importante porque Argentina era, o es más bien, es uno de los países más endeudados del mundo, y declarar una moratoria hubiera sido algo terrible para la economía de aquel país, precisamente en un mundo tan globalizado e interdependiente. Precisamente, el Fondo Monetario Internacional ha expresado que la pobreza que se ha incrementado en América Latina a partir de la pandemia puede contribuir a graves conflictos sociales. Sin embargo, estos préstamos también han ocurrido en unos términos que a veces podrían parecer leoninos. Sin embargo, hay una gran polémica en Argentina acerca de estos puntos porque el Fondo Monetario ha exigido que se recorte ciertos gastos, el gasto público evidentemente, y además que se aumenten las reservas. Y para eso tiene que hacer un programa de ajuste, lo cual ha provocado bastantes críticas en el Congreso. Después del corte en la segunda mitad de este programa, examinaremos cuál es el impacto del conflicto en Ucrania que está en ciernes, aunque hace unas horas la OTAN comentó que ya Rusia estaba desmovilizando algunas tropas en su frontera con Ucrania. Entonces quizá estemos ante la salida del conflicto, pero ante la posibilidad de que todavía está vivo, vamos a hablar un poco de ese tema también. En primer término, le voy a agradecer a Juan Carlos Juárez, miembro de Gabinete en la Sombra, que nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. ¿Qué tal, Mario? Como siempre, un gusto compartir con vos y con todos en Gabinete en la Sombra los temas que son tan importantes para América Latina y también lo que sucede en el resto del mundo. Hoy vamos a tener la compañía de un catedrático de la Universidad Nacional de La Plata, que es nuestro amigo Luis Portelli, un hombre que una aquilatada trayectoria también en la política y en el campo popular. Así que creo que su análisis y su mirada sobre este acuerdo que finalmente busca la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, creo que va de alguna manera a clarificar distintos aspectos de esta situación y que en algún punto Argentina necesita hoy recomponer esa relación financiera internacional. Bueno, pues ya Luis Alberto Portelli, ya que te presentó brevemente, te voy a comentar algún par de datos adicionales de ti. Luis Alberto Portelli es contador, docente de la Cátedra de Contabilidad del Estado en la Ciencias Económicas, facultad, me imagino que sí. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. De la Universidad Nacional de La Plata y presidente de la Universidad Popular Alejandro Korn en La Plata, Argentina. ¿Desde dónde estás tú? ¿También estás de Buenos Aires o de dónde estás? Yo estoy desde La Plata misma, Muy bien. Que es mi ciudad de origen y de vivienda. Bueno, pues desde La Plata. Pues vamos a empezar primero con el invitado, Juan Carlos. ¿Cómo ves? Danos tu panorama, Luis. Adelante con Luis. Adelante con Luis. Luis, danos tu panorama de lo que ha sido este acuerdo. También vimos que un legislador que es hijo de Néstor Kirchner se opuso a esto terminantemente y bueno, casi se armó un tango ahí en el Parlamento argentino.
Cuéntanos un poco de esto, por favor, Luis. Muy característico de nosotros, los argentinos. Sí, claro. El resto de los países de Latinoamérica a veces no nos alcanzan a comprender. Bueno, el tema de la deuda externa es un tema complejo y recurrente de nuestro país. Por eso yo quisiera hacer una pequeña introducción para ubicarlo a todos los televidentes de Latinoamérica. Así es. Está bien. Nosotros venimos de varios procesos. Este no es el primero, esperemos que sea el último, de gran endeudamiento. Nosotros, la dictadura militar del 76 al 83, lo que nos dejó, entre muchas otras cosas graves, como son los desaparecidos, nos dejó una abultada deuda externa que nos condicionó en la vuelta a la democracia. Así que el primer presidente democrático en esta nuevo retorno, el presidente Alfonsín, tuvo que abordar esta cuestión porque es lo cotidiano. Esto llevó a políticas de diálogo y negociación con el fondo, que históricamente las políticas del fondo han sido con un criterio de ajuste regresivo de la economía, porque siempre se han centrado en políticas monetarias, o sea, está referido a la emisión de dinero local, nacional, y políticas fiscales del gasto público. En ambos casos, con un fuerte contenido de reducción de la emisión, reducción del gasto público. Esto en nuestras economías es terrible. Pero no solo eso, sino que previamente, al aplicar estos planes que ha impuesto históricamente el Fondo Monetario, el condicionamiento era hacer una fuerte devaluación de nuestra moneda respecto al dólar, generando situaciones dramáticas en los sectores asalariados, de los trabajadores con sueldo fijo, y ni que hablar de aquellos trabajadores informales. Pero después, la dictadura nos deja la deuda externa y nos destruye todo lo que es la economía regional de nuestro país, de nuestras provincias o estados, como algunos de ustedes tienen en sus países. Luego tuvimos otra política que fue aplicada en los 90 por lo que se llamó el menemismo, por el expresidente Menem, que fue en el mismo camino, con una convertibilidad a través de un economista ortodoxo, como fue Domingo Cavallo, sí. Domingo Cavallo, que destruyó todo lo que fue la economía, pero no solo eso, ahí se profundizó más. Se terminó rifando, regalando el poder que tenía el Estado a través de sus empresas públicas. O sea que a la destrucción de las economías regionales se le agrega la entrega del país a través de sus empresas públicas. Y el último periodo, que fue el periodo del presidente Macri, a través de políticas de atracción de inversiones, pero inversiones financieras, esto se lo explico así. Capitales golondrinos. Exactamente, propio de este capitalismo que nos toca vivir en estos momentos, el capitalismo financiero, que vienen y se van, lo que hizo hacerle un gran negocio a esos capitales golondrinas, porque venían con dólares, lo transformaban en pesos, compraban letras o bonos del Tesoro Nacional a unas tasas siderales que se les pagaba, conocidas como LEVAC y LELIP, y después lo transformaron cuando en el 2018 deciden irse, porque se decía esto se va todo al diablo, como diríamos los argentinos, cambian empiezan a entregar esas letras, esos bonos, esos papeles del Estado, para hacerse de los dólares. Se hicieron de una riqueza en un año y pico, que en sus países de origen, en cualquier otra economía, le llevaría décadas. Eso obligó que el gobierno no tuviera dólares para cambiar. Entonces, en un contexto político, geopolítico particular, pensemos, gobernaba el país de Estados Unidos Donald Trump, y donde Estados Unidos tiene un poder de veto y también de acción muy importante en el Fondo Monetario, se le entrega al gobierno argentino
un crédito por 51.000 millones de dólares, que la última cuota, como ya había cambiado el gobierno, no se la tomó, quedó en 45.000 millones de dólares, nunca antes visto en nuestro país ni en el mundo que se le entregue a un país eso. Y lo peor de todo esto es que se lo hizo a cambio de devolver ese dinero en 2 o 3 años, que era inviable. Si uno analiza la economía argentina, es inviable esta devolución. O sea que ya de entrada no es posible en 3 años hacer esa devolución, Luis, dices. Es imposible, digo, a ver, para que se den cuenta ustedes, nuestra balanza comercial de Argentina, el año pasado, que fue récord histórico, producto también de la pandemia y un montón de cuestiones, pero fue récord histórico, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, llegó a casi 15.000 millones de dólares. O sea, es como si dijéramos, no pagamos nada, no gastamos nada, y toda esa plata se la dan al fondo y no nos alcanza. Y lo tendríamos que hacer por 3 años y no nos alcanza. O sea, se sabe de antemano que eso era impagable. Tendrían que dejar de pagarle a los médicos, a las enfermeras, en tiempos de pandemia, todo, cancelar los salarios. Los sueldos a los docentes, a los empleados, la asistencia social. Piensen que el anterior gobierno deja en el país un nivel de pobreza. Yo lo transmito para que tengan elementos para ser comparable con sus economías nacionales, el resto de los países, deja un nivel de pobreza arriba del 44% de la población argentina. O sea, no solo que estamos endeudados, sino que tenemos un nivel de pobreza impresionante. El cual se incrementó con la pandemia, insisto, entonces. Que no, el gobierno anterior, el de Macri, en el 19, y nosotros en marzo, a los pocos meses, ya empieza el virus de la pandemia en Argentina, que nos trastocó todos. Eso cambia también hasta los gastos. La Argentina tuvo que invertir mucho porque encima estaba el aparato de salud estatal, público, que es muy importante para nosotros, estaba desmantelado. O sea que nosotros tuvimos que salir a hacer una inversión como país. Digo nosotros como país, porque yo me pongo en este lugar. O sea, cuando hablamos de las cuentas públicas, hablamos de las cuentas de los ciudadanos que las tenemos que pagar o disfrutar los ciudadanos. Tuvimos que salir a invertir en armar el sistema de salud que había sido abandonado, no invertido, y para afrontar esta cosa que era, me acuerdo, comienzo del año 2020, no sabíamos cómo íbamos a terminar. Incluyendo el tema de las pensiones, no solamente salud, ¿no? El tema de la seguridad social en su conjunto, ¿no? Usted lo decía al comienzo, en un contexto donde tenemos un 44-45% de pobreza, si uno no asiste a la población con lo que se dice planes sociales, asistencia social, es muy difícil en ese contexto. Sí, claro. Un desempleo histórico tenemos, un grado de informalidad, que cuando hay informalidad decimos es pérdida de derechos, donde el trabajador trabaja sin saber, ni hablamos de derechos así, de aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera, trabaja sin saber si va a cobrar. ¿Entiendes? Entonces, en eso el Estado, un Estado tiene que cumplir un rol presente. ¿Por qué? Porque si no genera una problemática social que es incontrolable. Entonces se juntó el gran problema de la economía que nos deja el gobierno anterior y su endeudamiento, la crisis económica, una inflación que estaba arriba del 50%. Yo le digo, he hablado con docentes de otros países y a veces les cuesta entender e interpretar cómo podemos vivir nosotros. Cómo Argentina existen números, ¿no? A veces. Sí, claro. Juan Carlos Juárez, ¿qué opinas de lo que dice Luis? Y lo que hemos platicado también recurrentemente, aún esta seguridad social mínima, si no hubiera existido en tiempos de pandemia, hubiera sido un desastre, impacto mayor para allá. Digo algunos datos. Y acá también. Del endeudamiento que tiene Argentina, ¿no? Es el país con mayor deuda al Fondo Monetario. En la totalidad de la deuda, la deuda argentina al Fondo Monetario representa el 29.3%
de todo el endeudamiento que tiene el Fondo Monetario, es decir, 146 mil millones de dólares, seguido por Egipto, que tiene el 13.5% de endeudamiento con el Fondo Monetario. En la seguridad social, el gobierno actual, a pesar de las dificultades, hizo una gran inversión de protección y de contención con el ingreso familiar de emergencia, a pesar de que no alcanzaba. Y voy a tirar un dato significativo. Países como Chile, que tiene una situación económica mucho mejor que la Argentina, el Estado, al no asistir en materia de seguridad social, hoy nos encontramos con que todos los menores de 45 años que aportaban a las administradoras de fondos de pensiones en Chile se quedaron sin aportes porque tuvieron que utilizar los fondos capitalizados para poder sobrevivir en la pandemia. Bueno, fue un acuerdo constitucional al que se llegó en Chile, fue un acuerdo constitucional parlamentario que se llegó en el marco de la crisis, ¿no? También, Juan Carlos. Exactamente, que es un aspecto que permitió hacer 3 retiros de los fondos de capitalización de pensiones. Que algunos han criticado mucho eso en Chile, por cierto. Exactamente, es decir, lo que señalaba Luis con mucha claridad, está en términos políticos, la Argentina tiene que honrar esa deuda, pero no lo puede hacer depositando todo el peso del cumplimiento del pago de la deuda sobre la condición social de cada argentino o argentina. Cuando se habla de informalidad en la Argentina, tenemos el 50% de los trabajadores no registrados, es decir, trabajadores que no aportan al sistema jubilatorio. Informales le decimos en México. La informalidad. La informalidad. Pero también no hay que dejar de mencionar que en la Argentina casi el 40% de la economía también es informal. Y cuando hablo de informalidad de la economía, no me refiero al cuentapropista, no me refiero al tallerista, me refiero al pequeño negocio, ¿te refieres? Exactamente, me refiero a economía importante de la República Argentina, que está claro, no pasa por el circuito correspondiente. Entonces me parece que en materia de seguridad social, ¿cómo lo vemos? Bueno, está muy claro, es decir, la actualización del sistema jubilatorio en la Argentina, con el aumento a partir de marzo, tuvo un incremento importante, pero eso no cubre el 50% de la canasta básica. Que ahí vemos los problemas. Vemos también el problema de la pobreza en la niñez, casi el 50%. Entonces, el acuerdo con el fondo es necesario, pero no debe ser sobre un ajuste brutal en los sectores de ingresos fijos y en los sectores que están excluidos hoy de la economía. El acuerdo tiene que ser porque Argentina no puede entrar en default, no puede entrar en moratoria, imagínate lo grave que sería para la economía argentina. Entonces, también. Porque eso no. Ahora, es muy difícil para la Argentina afrontar en el 2022 el pago de vencimiento por 18.412 millones de dólares. Es imposible. Entonces, hace falta un acuerdo. Y en ese acuerdo que Argentina está buscando, obviamente, se involucra el tema tarifas y se involucra el tema de la reducción del déficit fiscal. Que yo creo que va a caer, hay números optimistas. El déficit fiscal con respecto al PBI yo creo que va a andar en el orden del 2.4-2.6% para el 2022. Ahora, la Argentina necesita un refinanciamiento. Lo que sí tiene que haber en la Argentina, bueno, es un señalamiento muy claro de, como lo señalaba Luis, que hubo una decisión política de un gobierno de carácter conservador que nos llevó a la deuda más gravosa de la historia argentina. Así es. ¿Te refieres al gobierno de Macri? Exactamente, el gobierno Mauricio Macri. Del pasado presidente. Exactamente, el anterior presidente. Ahora hay una cosa muy importante que también hay que comentar aquí, y es que el Fondo Monetario Internacional, en términos técnicos y absolutos, también le convenía este acuerdo, porque si no imagínate tener un boquete de este tamaño, ¿no? Por este préstamo con Argentina. También para el Fondo Monetario no es cosa menor el haber llegado a este acuerdo. Tanto las dos partes yo creo que estaban interesadas, ¿no? Y sí, yo creo que en términos políticos institucionales es muy importante. El fondo tiene un capital de deuda de cerca de 550.000 millones de dólares, del cual el 30% corresponde a la Argentina. Imagínate. Entonces, nada más. Necesita también, exactamente. Por eso
creo que la Argentina hace bien el presidente y el Estado argentino salir al mundo a competir y a vender, porque es la única forma que nosotros podemos rehacernos para poder cumplir con nuestras deudas, pero para cumplir con la deuda más importante, que es la deuda social interna de la Argentina. Luis, un poco comenta el tema de cómo ha recibido, insisto, vuelvo al asunto del hijo de Néstor Kirchner. Vuelvo a retomar un poco el tema. ¿Qué pasa con la cuestión política? ¿Se oponen por una cuestión eminentemente populista? ¿Hay una oposición real porque su padre realmente evitó este tipo de crisis o evitó este tipo de préstamos hiper mega multimillonarios? ¿A qué se lo adjudicas, Luis? No, el tema es que, imagínense, yo siempre a mis alumnos de la universidad les digo lo mismo, asocian al Estado a una situación familiar, de un contexto familiar. Digo, porque lo que acá hay que empezar es romper el sentido común a través de cuestiones concretas para ir a un sentido crítico, porque si no, a esto no le encontramos la vuelta. Entonces, imaginen que en una familia le cae algún integrante de la familia, por algún motivo, contrajo un préstamo excesivo y genera muchas dudas. Yo creo que lo importante del actual gobierno, que eso se tendría que haber hecho cuando se endeudó, es que la resolución de esta cuestión no va a depender de un presidente, tiene que pasar por el Congreso. Por eso, previamente, el ministro de Economía, Guzmán, mandó una ley de que de ahora y hacia futuro, toda cuestión de endeudamiento se cumpla con la Constitución Nacional, que lo dice en su artículo 75, que es el Congreso el que tiene que autorizar. Porque si no, nos encontramos como aquella mañana donde hablaba el presidente Macri y en 1 minuto y medio nos informó que estábamos endeudados por 45.000 millones de dólares. No hubo ningún permiso congresional, el Congreso no le autorizó al presidente ese préstamo, está entre sus facultades hacerlo. ¿O estaba? Así es. Okay. Entonces esto se genera duda dentro de la conformación de la coalición gobernante. ¿Por qué? Porque ahora, pero esas dudas yo creo que se van a empezar a diluir o por lo menos plantear, y más allá después del posicionamiento político de cada uno, cuando se llegue con la letra fina del acuerdo, de la carta de intención, al Congreso. Esto es una realidad. A ver, todos no nos gusta estar endeudados, vivir en la vida endeudada. Los argentinos tampoco. Nos molesta mucho que haya alguien tomado, algún sector del gobierno haya tomado, el gobierno anterior, tomado este endeudamiento que lo van a pagar nosotros, nuestros hijos. Esto no es fácil. Entonces, yo creo que lo que se hizo en el medio de la pandemia, el ministro actual de Economía lo que hizo primero arreglar el acuerdo con los bonistas privados, porque nosotros no solo le debemos al Fondo Monetario, le debemos a bonistas privados, los famosos fondos buitre que andan por ahí. Fue arreglar eso en medio de la pandemia. Ahora está esta cuestión, que es un solo acreedor porque es el Fondo Monetario. Y esto ha generado resquemores. Pero creo que el gobierno lo que ha dado el mensaje al ministro de Economía, al presidente, después, bueno, la realidad nos dirá, el futuro nos dirá, que esto va a ser, es ganar tiempo para pagar y que se va a pagar con crecimiento. Y esto yo quisiera manifestarlo, porque siempre que se habla de reducir el déficit, esto también en el sentido común de los medios hegemónicos, que son voceros del poder real de nuestros países, siempre se gira para el lado del gasto. ¿Qué es cierto? Uno el déficit lo puede hacer reduciendo el gasto. Claro. En nuestro país, reducir el gasto es afectar a la seguridad social. El presupuesto nacional, casi la mitad del presupuesto nacional nuestro va a la seguridad social. Entonces, o sea, no le arreglamos, esto es para charlar, no le arreglamos reduciendo los sueldos, como dirían algunos, que de la derecha argentina, que dice los sueldos de la política. Con eso no hacemos nada. Y el Fondo Monetario te dice, no, con eso no me arregla. Entonces el gobierno apostó al crecimiento. Y hay indicadores. Nosotros el año pasado crecimos un 10%. Ahora, para crecer, nosotros lo que le exigimos al Fondo Monetario, en especial al gobierno de Estados Unidos, que tiene su veto, es que nos dejen crecer. Porque nosotros, por la estructura económica industrial que tenemos,
necesitamos de dólares para poder crecer. Nosotros, por cada 4 pesos que exportamos, necesitamos 1 peso de dólares. ¿Para qué? Para la inversión de insumos. Entonces, si no nos dejan crecer, es muy difícil esto. Entonces, todas estas cuestiones, el gobierno nacional dice que no se va a realizar. Y yo creo que tenemos que empezar a encontrarle la vuelta de cómo podemos reducir el desequilibrio de las cuentas públicas de manera progresiva. Y si hablamos progresiva, vamos a la otra parte, a la parte de los ingresos, a la parte de la recaudación, a la parte de la evasión y fuga de capitales que tenemos en nuestro país, que no abonan en impuestos para garantizar un presupuesto. Yo creo que hay que poner políticas más activas en ese sentido. ¿Sí? Luis, coincido contigo en que evadir la evasión es un punto importante. Regresamos después del corte para las conclusiones de este tema y pasar al otro. ¿Qué les parece? Nos vemos en un momento. Perfecto. Gracias. Wow MX.tv. Wow MX.tv. Wow. Wow MX.tv. Wow. 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 Wow MX.tv. Wow. 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 Wow MX.tv. Bueno, regresamos a Gabinete en la Sombra y comentaba con nuestros distinguidos invitados lo que siempre comentamos cada programa, que deberíamos de grabar los comentarios del intermedio porque se ponen muy buenos. Entonces, un programa de intermedios no sería mala idea pensar en un futuro. Juan Carlos Juárez, ese tema del multilateralismo como una de las salidas del laberinto que comentaba Luis Rossi, y un poco cerrando con esto un poco el tema, tus conclusiones del asunto de este endeudamiento de Argentina y bueno, también esa salida del laberinto, a ver si no está por ahí el Minotauro.
Es indudable que es necesario que también tengamos una fortaleza latinoamericana, una fortaleza regional. Digo, el problema de Argentina no puede ser visto como un problema aislado del resto de Latinoamérica, porque ahí también tenemos a Ecuador con un problema importante de endeudamiento, y hay otros países que comienzan a tener serios problemas de endeudamiento, y otros no lo tienen el endeudamiento, pero lo pagan con mucha pobreza, con mucho atraso en materia tecnológica, en materia educativa y sanitaria, porque esto también es parte de una deuda que no está anotada en ningún asiento contable, pero que es parte de la gran deuda que hay en Latinoamérica. Y esto hay que decirlo. Nosotros tenemos que apostar al desarrollo. Como decimos en Gabinete en la Sombra, la unidad de Latinoamérica nos permitiría generar nuestras propias vacunas, nuestros propios medicamentos, nuestro propio desarrollo tecnológico, nuestro propio software. El desarrollo educativo también. Exacto, el desarrollo educativo, la intercomunicación. Entonces, es importante, y la verdad que en este caso Andrés Manuel López Obrador ha tenido una actitud muy clara con relación al tema de Argentina, el endeudamiento, y creo que se ha convertido en un dique de frenar la presión a veces que desde Estados Unidos se quiere generar hacia Latinoamérica, y eso es importante, ¿no? Entonces hace falta esa mancomunión en Latinoamérica para problemas de endeudamiento y para otro tipo de problemas. Y coincido obviamente con lo que decía Luis Portelli. El tema no se resuelve por el lado del ajuste a los que no tienen, que ya no tienen más. El tema se resuelve por el lado de incrementar el ingreso, con la producción, con la cadena de valor, con la competitividad, es decir, con el desarrollo tecnológico. Entonces me parece que es ahí donde nosotros tenemos que abordar. Y obviamente también tenemos que aprender en los países de Latinoamérica es que los gobiernos y los presidentes que nos endeudan de manera exorbitante, tan gravosa, tan dolorosa, no solo lo tienen que pagar en términos políticos, lo tienen que pagar también en términos del respeto por la ley y la Constitución. Porque si no, parece que acá no pasa nada, ¿no? Es decir, no puede quedar. El Estado tiene una responsabilidad porque somos un Estado-nación. Ahora, quienes tomaron esas medidas, pasa a cualquier empresa privada. La empresa se hace cargo de los errores de sus CEOs, pero los CEOs pagan los errores que cometen. Y en Latinoamérica, los presidentes y los gobiernos tienen que empezar a pagar los errores que cometen. No solo políticamente, sino a través de las instituciones y la justicia. Bueno, he de comentar también que le toca a Argentina la presidencia de la CELAC, ya próximamente, que ese organismo latinoamericano y del Caribe, que se ha reunido, que fue a partir ya de hace algunos años, y que bueno, pues es uno de los intentos más por lograr este multilateralismo, que ya vimos también en otro programa, que en cuestión cultural somos muy buenos los latinoamericanos para crear nexos, pero cuando hablamos en términos políticos y económicos, siempre se queda en una carta de buenos deseos. Luis, ¿por ahí quieres encaminarte a alguna conclusión de este tema? Sí, yo coincido con todo lo que manifestaba Juan Carlos. Creo que hay que empezar a apuntar a que en nuestros países es posible un crecimiento económico con igualdad de oportunidades y ir hacia una reducción de la desigualdad. No hay futuro con marcos de desigualdad como tenemos en nuestros países. Y en países como nuestra región, como en Latinoamérica, tan rica en recursos naturales, tan preciada por el mundo desarrollado, y que por eso es tan importante la unión de las fuerzas de centro-izquierda, de gobierno centro-izquierda latinoamericano. Vos mencionabas la CELAC, yo creo que eso hay que potenciarlo aún más. Esperemos que en Brasil las elecciones nos traigan nuevos vientos y que podamos juntarnos todos para defender nuestra economía frente a los poderes mundiales de este mundo globalizado, financiero, usurero, y esto creo que es lo más importante. Y esto lo tenemos, no se arregla desde arriba hacia abajo, se arregla desde abajo hacia arriba. Por eso hay que dar una batalla cultural en cada ámbito, con nuestros vecinos, con nuestros ciudadanos, con nuestros alumnos, con nuestra familia, de que tenemos que plantearnos otro modelo de Latinoamérica, otro
modelo de país que incluya a todas y a todos. Bueno, parece que tuvimos aquí un pequeño corte. No sé si Luis se fue. Bueno, tenemos aquí un pequeño corte. Esperemos volver con nuestros invitados para ver el siguiente tema. No sé si Luis y Juan Carlos Juárez están por ahí o nos volvemos a conectar. Bueno, estamos hablando de esta situación, de que bueno, pues es necesario que se replanteen las políticas de crecimiento en América Latina, evidentemente la gran desigualdad que impera, pero yo quisiera agregar un punto que es fundamental y sustantivo. Este crecimiento también requiere de la participación de la iniciativa privada. Es decir, esta inversión productiva necesita también tener certidumbre, tener reglas claras para que contribuya a este crecimiento tan necesario desde aquí hasta la Patagonia. Y es entonces que con esta participación, con reglas claras, también puede lograrse ese crecimiento tan anhelado que necesitamos. En el caso de Argentina, sí cumplir con los compromisos que tenemos, los compromisos que tiene Argentina, quiero decir, cumplir con sus compromisos de financieros, con el préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional, pero también simultáneamente procurar el crecimiento y que la gente no caiga más en situación de pobreza extrema. Yo también agregaría que los gobiernos de centro izquierda deben de procurar la participación de todos los sectores y por supuesto los sectores productivos, las clases medias, tienen que participar los pequeños y medianos empresarios en este crecimiento, por supuesto, las grandes inversiones que necesitan certidumbre. Y es así que se podrá lograr que esta centroizquierda cumpla con los propósitos de lograr esta ansiada proporción en el ingreso, de este ansiado reparto de la riqueza. Sobre todo en estos tiempos de pandemia que hemos visto que particularmente en la región latinoamericana, que es la que tiene una gran desigualdad, ha sido también afectada enormemente por la crisis pandémica, precisamente del COVID. Ahorita esperamos a reconectarnos con nuestros amigos Argentina, pues un pequeño problema técnico, pero esperamos que ya se resuelva próximamente y poder concluir con el tema de Argentina para hablar un poco de lo que significa o ha significado el impacto del conflicto, lo que puede significar el conflicto de Ucrania y de Rusia para América Latina. Oiga, pues fue un pequeño lapsus brutus, pero Juan Carlos, por favor retoma la conclusión para pasar al tema de Ucrania, por favor. No te escucho, yo creo que tu sonido. Juan Carlos Juárez, no te escucho. Luis, ¿tú sí nos escuchas? Yo sí, yo lo escucho. Luis. Sí. ¿Ya también nos escuchas, Juan Carlos? ¿También estás? No, Luis, concluye por favor el tema, que nos trata del Fondo Monetario y el préstamo a Argentina, por favor. No, básicamente creo que tenemos que esperar las próximas semanas y el acuerdo del fondo es necesario, pero no es suficiente. Nosotros debemos cambiar la estructura económica de nuestro país. Nosotros tenemos una estructura económica muy concentrada. Piensen que una sola empresa abastece casi el 95% de la leche a los habitantes de este país. Y así, si hablamos, son 4 o 5 grupos alimenticios que tienen concentrado esto. Y esto nos está generando una inflación que es imposible de sostener como una normalidad. No se puede uno pensar, en un futuro. Imagínense una inflación del 50%. En lo personal, yo el mes que viene tengo que renovar el alquiler y se me da un 50% más. No se puede, no hay crédito posible. Sí, es una locura. ¿Entendés? Oye, por eso la cuestión de fondo es esa, valga la redundancia, la cuestión de fondo, ¿cuál es?
tenemos que pasar este momento, pero debemos, como argentinos, modificar la estructura económica y social de la Argentina. Nos Luis, debemos pero un debate de qué nación queremos. ahorita que nos fuimos del aire, que se fueron del aire por el problema técnico, comentaba y lo creo y lo sostengo, que para lograr este crecimiento y esta equidad tan necesaria en América Latina, sobre todo en el marco de tanta desigualdad que se agudizó con la pandemia, sí es necesaria la concurrencia también de la inversión productiva, tanto nacional como extranjera. Y esos factores económicos también requieren cierta certidumbre y reglas claras para poder invertir, porque sin ese sector privado tampoco se pueden lograr esos índices de crecimiento. Entonces tienen que haber condiciones posibles para que también esa inversión sea posible y contribuya al crecimiento. Hemos visto que cuando los dos factores se ponen de acuerdo, pues se logran mejores resultados. ¿Cómo ves ahí? A ver. Juan Carlos Juárez. Ahí? Sí, bueno, perfecto. Creo que el engranaje del sector público y del sector privado en materia productiva tiene que estar, digamos, ordenado para generar una fuerza importante productiva, generadora de riqueza, puestos de trabajo, pero que no puede, todo el excedente no puede estar inclinado para un solo lado, sino que tiene que tener un equilibrio. De acuerdo. Y hay un tema que no podemos, en esto del cambio climático, nosotros tenemos que pensar que tenemos que ir a un sistema productivo y de servicios donde tiene que haber un equilibrio sobre tres ejes: sociedad, ambiente y economía. Nosotros tenemos que equilibrar esos tres ejes para poder salir fuerte, como lo hacen los países fundamentalmente europeos. Y creo que tenemos que mirar nosotros que acá hay mercados muy fuertes, como es el mercado chino, como es el mercado de India, con los que nosotros tenemos que articular, con los que tenemos que trabajar, pero que no nos podemos dejar invadir. Esto también hay que ser claro en este sentido. Por eso, digo, si nosotros logramos sector público, sector privado, más una política en el ámbito de Latinoamérica, creo que nos va a posicionar como competidores, como compradores y como vendedores de productos y de servicios. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que estas voces expertas nos han aclarado muy bien el panorama de lo que pasa en la hermana República de Argentina. Y ahora yo quisiera que pasáramos a comentar el tema que está ocurriendo ahorita y preocupando a mucha gente en el mundo acerca de la posible invasión de Rusia a Ucrania y cómo la OTAN y Estados Unidos se están movilizando para proteger a Ucrania. Hace unas horas la OTAN decía que ya había desmovilizado algunas tropas Putin en la zona fronteriza y que eso probablemente era una señal de descompresión del conflicto. No obstante, por ejemplo, en México, que es un país que es un gran productor de petróleo, pero también un gran importador de gasolina, significaría, aunque estuviera $100 el precio del barril del petróleo, la gasolina se iría por las nubes. Siendo nosotros importadores nos afectaría. ¿Cómo afectaría a Argentina, por ejemplo, Luis y Juan Carlos? Luis, ¿cómo afectaría a Argentina y una visión de América Latina? ¿Cómo afectaría este conflicto? Lo dejo a Luis. Bueno, todo conflicto así de orden internacional nos afecta en este mundo. Tenemos un mundo globalizado, un mundo de hoy. Estamos haciendo un programa desde México a Argentina, donde la información llega al instante. Cualquier problema y más de esta magnitud en lo que es para Occidente, lo que es Europa, lo que es Rusia, impactaría inmediatamente en todos los mercados, impactaría en todas las economías. Y en las economías, que estábamos hablando recién, de gran vulnerabilidad, de gran debilidad como la nuestra, sería un impacto directo. O sea, esto es lo que pasa con las grandes crisis o las grandes burbujas financieras que han sucedido previamente. Bueno, hemos tenido aquella hace años, la del efecto tequila, que a nosotros inmediatamente nos golpeó en nuestra economía. Hoy, que han pasado tantos años. La crisis de diciembre del 94, ¿te refieres? 94, exactamente. Y hoy el mundo globalizado, financiero, inmediato, hoy lo que se busca es la rentabilidad
de ahora, ya no se apuesta a la producción como ese capitalismo industrial de comienzo del siglo XX. Oye, se busca la rentabilidad urgente. Esto implicaría un costo altísimo para las economías emergentes como las nuestras, porque digo, Estados Unidos, sus tasas de interés aumentarían, esto generaría una retracción del dinero circulante, etcétera, etcétera. Hay un montón de factores que influyen. Juan Carlos Juárez, hemos hablado muchas veces en algunos gabinetes en la sombra del tema de las tecnologías, la importancia de las redes sociales, y ahora se ha hablado mucho de lo que se denomina guerra híbrida. Es decir, a través de las redes sociales ha habido bastantes escarceos y confrontaciones, sobre todo porque Rusia, lo hemos visto, maneja grandemente estos temas, maneja muy bien el tema de las redes sociales, y algunos la ven, no con cierta paranoia, en conflictos que van desde el separatismo catalán hasta las elecciones en Estados Unidos, etcétera. Es el monstruo permanente y el fantasma a vencer siempre, el oso ruso, ahora representado por Putin. ¿Qué opinas de ese tema de las guerras híbridas? ¿Cómo ves este tema? Yo creo que el virtualismo obviamente está inserto en cada cuestión, y los conflictos que pretenden ser bélicos, que no lo son todavía y no lo van a ser tampoco, tienen intereses económicos, tienen intereses geopolíticos. No nos olvidemos que hoy la Rusia no es lo mismo que la Unión Soviética, y por lo tanto también Estados Unidos y la OTAN necesitan tener un marco referencial ahí por el avance de China. Es decir, tiene que ver con estas cuestiones también. Y hay un tema económico, que es el tema del petróleo, es el tema del gas. Es decir, del gas de Rusia, de la producción de Ucrania, depende la calefacción de Europa. El gasoducto, y hay ¿te un problema refieres? de tarifas. Exactamente, hay un problema de tarifas. Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver. Indudablemente, Francia ha puesto como el fiel de la balanza, de alguna manera, porque ha sido el que intervino, el presidente Macron ha sido el que más intervino y se involucró pública y directamente con el conflicto, y Estados Unidos y Rusia en una tirantez que yo creo que en un punto hay un aspecto de conveniencia, de seguir manteniendo, se pretende mantener en la virtualidad una bipolaridad que ya no existe en el mundo, como decía Luis. Estamos en un mundo único. Entonces, el gran problema de la unipolaridad es que nadie maneja los capitales, porque los capitales hoy no tienen nombre. Es decir, los capitales están dispersos. Están en el ciberespacio. Claro, los movimientos online del capital generan consecuencias ni siquiera esperadas por los grandes movilizadores de fondos financieros. Entonces, todo esto tiene que ver, y obviamente que esta guerra híbrida, que vos conocés mucho, porque sé que te interesa, sos un estudioso, Mario, es la nueva guerra. Es la nueva guerra. Fíjate que para nuestra región y para un tema tan importante y tan insensible como es la Argentina, el tema Malvinas, también hay cuestiones de la guerra híbrida. Que Chile o que Brasil permitan el aterrizaje de aviones británicos con fines de transporte de material bélico a las Islas Malvinas es parte de la guerra híbrida, digamos. Son movimientos que pretenden mostrar geopolíticamente una situación que tal vez en la realidad no sea tan así. Ahora, se ha hablado mucho del tema de la guerra híbrida, obviamente por las tecnologías y las redes, Luis, pero la verdad, escuchaba yo comentarios de que esto no se ha visto en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una lluvia de propaganda donde desde decían que Adolfo Hitler era el anticristo y se comportaba como tal en las cámaras de gas, cuestiones apocalípticas y esa cuestión demencial, no de la Wehrmacht o del ejército alemán, pero sí de los nazis y de la Gestapo y de la SS y estos temas tan terribles de los campos de exterminio. Y por el otro lado,
se decía, Hitler no dejaba de repetir que Estados Unidos y Occidente estaba gobernado por el capitalismo judío, etcétera, etcétera, ¿no? Unos eran el anticristo y otros, cada uno se veía en el mal, pero estaba repleta de propaganda, desde carteles de guerra hasta compra bonos de guerra, es decir, la radio jugó un tema fundamental, ni qué decir el cine. Claro. Entonces esta guerra híbrida parece que también es desde que se mandó a hacer, el zar mandó a hacer este libro para desprestigiar al pueblo judío de los protocolos de los sabios de Sión. Entonces parece ser que siempre ha estado presente, quizá desde los faraones, desde los sumerios, esta guerra híbrida, es decir, la propaganda para que el enemigo sienta. Recuerdo que sienta temor. Recuerdo que cuando fue el tema de las Malvinas se decía que iban a llegar los Gurkhas y los Harriers y que los Gurkhas podían destrozar a un buey con una mano, con un golpe, destrozar la mano, y eso atemorizaba a los soldados argentinos. Pues bueno, yo creo que pues nos retiramos ya, nos faltan ya pocos minutos para terminar. Te agradezco mucho, Juan Carlos. ¿Quieres dar una despedida de unos segundos nada más? No, agradecer Gabinete de la Sombra, creo que es un programa esclarecedor, digamos, para Latinoamérica y ver las realidades de nuestros países y compartirlo. Y hoy la verdad que para mí es una satisfacción que Luis haya podido acompañarnos con su misión, con alguien que tiene una posición en lo político, pero también tiene una función tan importante como es ser un catedrático e interactuar con los jóvenes en lo que tiene que ver con la economía del Estado. Luis, ¿alguna despedida que quieras dar? Y no sin antes agradecerte que hayas estado en Gabinete en la Sombra. Este es tu canal. El agradecido soy yo, realmente me he sentido muy a gusto y más a gusto en estar en un medio alternativo. Tenemos que empezar en esta batalla cultural que tenemos que darnos. Estos medios cumplen un rol muy importante. Se acabó el programa. Buenísimo. Nos ganó el corte, pero pues muchas gracias. De nada. Un gusto, un placer. Un gusto, Luis. Juan Carlos Juárez. Te agradezco muchísimo. Muy bien, gracias. Luis, nos estamos hablando. Juan, te hablo al rato. Listo. Mil gracias, Luis. Muy agradecido. Chao, Luis. Gracias. Chao. No, gracias a vos. Wow. MX.tv